Buenas noches. El país ya conoce el resultado de las intensas discusiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre las medidas. A la siguiente media hora analizaremos el proceso, las soluciones planteadas y sus repercusiones. Conectamos de inmediato en vivo con Silvia Gómez, quien nos ofrece detalles de lo anunciado. Silvia. Bueno, después de 2 horas y media de cónclave, una sonriente secretaria de Hacienda que en el día de hoy fungía como gobernadora interina, dio a conocer los acuerdos que permitirán, según dijo, tener un presupuesto balanceado que contará con 1.488 millones de dólares adicionales. Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, en unos minutos tendremos la entrevista con la secretaria de Hacienda, mientras vamos a entrevistar por aquí al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Entre los acuerdos a los que llegaron en el día de hoy, hay un 27% de las medidas que harían extensivo el IVU a las transacciones negocio a negocio, las llamadas business to business, que han sido tan controversiales. De esas que fueron aprobadas, porque realmente no se nos ha dado el desglose, el detalle de esas medidas, de esas cuáles pudieran ser algunas de las que ya fueron planteadas como controversiales, porque iban a tener efectos nefastos para las industrias en el país. Bueno, el análisis fue lo primero, ya habíamos acordado unos 177 millones de dólares de algunas medidas que eran algunas tangibles y otras de servicio, como el caso de telefonía. Las otras que se han acordado, que aproximadamente son unos 100 millones adicionales, son medidas donde el efecto en la economía no es multiplicador, no tiene ese efecto cascada de tener servicios que son un servicio del otro servicio, del mismo servicio, donde cuando mires para el lado tendría un efecto multiplicador en la cadena. Así que se hizo una segmentación de las diferentes transacciones entre negocios y se escogieron esas partidas. La otra parte bien significativa es que lo que no se está recaudando, estamos hablando que se hicieron 2 ajustes nuevos, que es el restituir la tasa contributiva antes de la reforma para las corporaciones, que recauda unos 270 millones, y establecer una contribución equitativa nacional, que es una tasa baja, donde todo el mundo aporta su granito sin sacarlo del mercado, que era una de las cosas principales que estábamos velando todos nosotros para evitar precisamente eso. ¿Usted piensa que las casas acreditadoras quedarán satisfechas con lo acordado en el día de hoy? Definitivo, esto es un presupuesto balanceado, responsable, equitativo, justo con todos los sectores, donde cada cual aporta su granito de arena para aportar a Puerto Rico y segmenta y protege, que era obviamente la palabra del presidente de la Cámara, a los pequeños comerciantes, donde se está tratando de hacer un buffer de unos 1 millón en adelante para que esa contribución equitativa comience de ahí en adelante a aportar proporcional al rendimiento de las empresas. ¿Y la deuda del país? Se está cumpliendo con la misma, eso es parte del presupuesto. Ahí no habría ninguna duda de que todos queríamos hacer la gran diferencia entre la pasada administración y nuestra administración. No solamente el 1.4, en realidad que son 1.6, estamos hablando de 700 a 900 millones que dejaron de recaudar la pasada administración, que lo estamos cumpliendo, y 700 millones adicionales que lo estamos cumpliendo para pagar, para ser responsables con el retiro, con las aportaciones y con los acuerdos laborales y obviamente para pagar los bonos y compromisos que previamente dejaron de pagar la pasada administración. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la secretaria de Hacienda, Melba Acosta. Hubo un cambio fundamental, mayormente en el tema del IVU. El presupuesto contenía una cantidad relativa a cambios que se estaban haciendo del IVU. Esa cantidad se redujo y quedó un 27% de la medida original. Esas son las llamadas medidas business to business. Entre otras cosas, exacto. Todo tiene que ver con el... Exacto, sí. Pero la diferencia entonces de lo que se dejó lo que no va a entrar por el tema de IVU,
se consideraron dos medidas nuevas. Una de ellas es revertir las tasas corporativas de contribuciones sobre ingresos corporativas, las tasas que habían antes de la reforma del 2011, solamente las corporativas, no las de individuos. Esa medida trae unos 270 millones y una patente, lo que le conocen como una patente nacional, que básicamente se está modelando, todavía falta un poquito de trabajo en el modelo porque trajeron unos cambios hoy, pero se está modelando para que las compañías que menos ventas brutas tienen, pues menos paguen. De 0 a $1 millón, pues no la pagarían, de 1 a 3, pues 0.1, 0.2, 0.3, ir aumentando. O sea, estamos hablando de una patente de 0.2, 3, 4, o sea, no la patente que se había hablado en inicio de 1.5, o sea, y esas dos medidas, con esa medida que puede traer unos $500 millones, con ambas medidas, pues configuramos lo que se pierde en el cambio que se hizo al IVU. Y en el cambio al IVU en total se van a estar recaudando ¿cuánto con el 27% de las medidas que permanecen? Alrededor de 287 millones, del original que era como cerca de $1 billón. Con relación al 6.5, la reducción al IVU al 6.5 que el gobernador había planteado. Pues mira, eso lo discutimos en la noche de hoy, estuvimos hablando esos aspectos. Todavía, como te dije, queda una medida que tenemos que modelar un poco más. La secretaria de la Gobernación dijo que por ahora ese cambio se mantiene. Si luego hay un cambio, pues lo estaremos notificando. Con estos acuerdos se elimina la posibilidad de que el crédito de Puerto Rico baje a nivel chatarra. Con estos acuerdos nos movemos cada vez más a alejarnos de eso. O sea, cuando las agencias acreditadoras, sobre todo Moody's, nos dieron el downgrade en diciembre, una de las cosas que mencionaron era la reforma del sistema de retiro. Como tú sabes, se aprobó el proyecto de ley, se hizo. Eso era bien crítico en aquel entonces. Y la segunda razón para el downgrade era el presupuesto, el déficit presupuestario, y este presupuesto atiende gran parte, yo diría una parte bien grande de ese déficit, lo vamos cerrando. Y cada vez, como te dije, nos alejamos más de que Puerto Rico esté al borde de poder tener un downgrade. ¿Y si se diera que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinara que la reforma en retiro es inconstitucional? Mira, yo sinceramente no quiero pensar que esa posibilidad exista. O sea, la reforma se hizo de manera bien responsable, velando los intereses de todo el mundo. Es una reforma justa, equitativa, y se hizo precisamente porque el sistema estaba al borde de colapsar. Y esa es una de las razones por las cuales estábamos en peligro de un downgrade. Yo no quiero pensar que eso sea así. ¿Cómo cuánto tiempo tomará afinar los detalles que quedaron sin concluirse en la reunión de hoy? Yo espero que el día de mañana terminemos de afinarlo y los proyectos de ley obviamente se están haciendo las enmiendas pertinentes. Esperamos ya antes del viernes enviarlos a Cámara y Senado para entonces que ellos sigan con su parte. Ellos siguen trabajando, obviamente el presupuesto es más que recaudo, es también toda la parte de gasto y eso pues sigue su rumbo. Bueno, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, dijo que entre el lunes y el martes estarán aprobando las medidas de recaudo y el presupuesto y luego pasará inmediatamente al Senado, donde de ser aprobadas pasaría entonces para la firma del gobernador. Les informaron José Torres y Silvia Gómez. Era Silvia Gómez en vivo desde el Departamento de Hacienda. Con nosotros está aquí en los estudios el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Nadal Powell. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Oiga, me aparecieron finalmente los 1.400 millones de dólares. ¿Con estas medidas se consigue esa cantidad necesaria para cuadrar, entre comillas, el presupuesto, o en el análisis que tiene que hacer Hacienda todavía hay un dinero que buscar? No, ya no habría más dinero que buscar. Nosotros durante la reunión ya acordamos lo que serían por lo menos las medidas de recaudo principales, ¿no? Y no se vislumbra que haya que recurrir a nuevas medidas de recaudo. Lo que estaba planteado, lo que se ha discutido, es lo que es. Ya no hay que buscar más nada. En términos del llamado business to business, el impuesto en transacciones entre negocios, sobre todo el de servicios, se había planteado que fiscalizar eso era bien difícil. La pregunta es, con estas otras dos medidas, revirtiendo las tasas contributivas de las corporaciones a lo que existía antes de 2011 y con la patente nacional, ¿se evita el problema de fiscalización a juicio suyo? Sí, muchísimo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre las planillas existentes, ¿no? La patente se incluiría dentro de la planilla de contribución sobre ingresos, no sería en realidad una patente como es la municipal, es un poco modificada.
¿No iría en la planilla o en el documento de patente municipal? No, para nada, no. Sería en la planilla de contribución sobre ingresos, en términos de el cambio en la tasa de la contribución sobre ingresos corporativa, pues sería lo mismo. Ahora pues se regresa a las tasas que estaban vigentes hace 2 años atrás. Es algo muy familiar para las empresas y pues es volver a un impuesto que había antes. Recordemos que hubo hace 2 años una rebaja contributiva que nunca la pidió el sector empresarial. Fue una rebaja que se dio por razones ideológicas en tiempos en el que pues, el país necesitaba los recaudos y por eso tenemos que llenar ese hueco ahora mismo. Se ha planteado que algunas de estas medidas no podrían ser transparentes para algunas corporaciones. La pregunta es quién paga esto, porque se dice que a final de cuentas muchas pueden reclamar un crédito en su planilla de contribución sobre ingresos federal. ¿Cuántas de esas son? ¿Cuántas empresas, entienden ustedes, corporaciones, se benefician de esa manera? Y de otra parte, si es así, ¿quién realmente está pagando, senador? Bueno, en realidad, pues sí, son menos las empresas que pueden tener ese privilegio. Por eso es que el asunto de la patente se está haciendo de manera escalonada, de tal manera en que las compañías que menos volumen de ventas tienen van a pagar mucho menos, si no cero en algunos casos, y va aumentando gradualmente de acuerdo al volumen de venta. Claro, usualmente las que más volumen de venta tienen son las que tienen esas ventajas de que pueden hacer malabares, digamos, contables entre distintas afiliadas y siempre pues pueden amortiguar los impuestos. Las empresas pequeñas, las empresas puertorriqueñas no tienen esa flexibilidad y por eso nosotros pues estamos atendiendo detenidamente ese asunto para asegurarnos de que seamos justos con las pequeñas y medianas empresas. ¿Queda ese análisis de Hacienda? ¿Usted entiende que eso también en cuestión de horas debe estar concluido? Sí, análisis sí. sobre las pymes, etcétera. Por completo. ¿Cuál impacto tienen las patentes? Sí, porque ya hay estimados de todas las medidas de recaudo. Solo falta afinar unos detalles, como mencionó la secretaria, en cuanto a la patente. ¿Por qué? Porque estamos asegurándonos de que estas tasas pues son justas para las pequeñas empresas y todavía quedan unos números por afinar, pero estamos ya bien adelantados. Gracias, senador. Muchas gracias. Pablo, por estar esta noche con nosotros. Pausamos y al regreso conversamos con el economista Antonio Rosado, quien nos ofrece su parecer sobre los nuevos impuestos y las alternativas para sustituir el business to business y contesta la pregunta que da pie a este programa. ¿Estamos o no al borde del precipicio? Ya volvemos. ¿Se encuentra al borde de la quiebra con la situación que enfrenta? Me parece que sí. Me parece que sí, estamos pasando por un momento bien difícil todo el mundo. Claramente sí, estamos ya... Se nota que el gobierno no sabe lo que está haciendo, nadie se está organizando, no hay comunicación hacia el pueblo, así que por ende peor tiene que ser la situación con toda la gente que está mirando la situación de nosotros, así que no vemos o no parece que esto vaya a mejorar en ningún momento. Espero que no, pero estamos bien mal. Lamentablemente sí, pero entiendo que podemos salir adelante, definitivamente que sí. Espero que no. Tenemos fe de que no nos degraden a chatarra. Muy bien. ¿Y consideras que el gobierno está manejando bien la situación? Hay cosas que hay que trabajar, que entiendo que hay la capacidad para trabajarlas, pero depende de la voluntad que tengan los políticos de este país. Regresamos con este programa especial de Telenoticias Puerto Rico al borde del precipicio y nos acompaña en esta parte del programa el economista Antonio Rosado. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué le parece este anuncio del gobierno, el fin, digamos, entre comillas, de esta discusión acerca de medidas de recaudo para poder cuadrar el presupuesto a fin de cuentas? Cuando yo estudié Hacienda Pública hace muchos años, se hablaba de que las funciones básicamente del Estado eran lograr una eficiente asignación de recursos, lograr una buena distribución del ingreso y lograr la estabilización económica. Este presupuesto, el único objetivo que tiene es levantar fondos para tener los gastos del gobierno, compensar los gastos del gobierno. Así que, desde esa perspectiva, estamos en una situación similar a la que hemos experimentado en los últimos 20 años en Puerto Rico. O sea, se puso un presupuesto y hay que conseguir el dinero para gastar eso que dice ahí. Exactamente. Casi 10 billones de dólares. No hay ningún tipo de racionamiento, de racional detrás de los gastos que hay en el presupuesto. Pero dice el gobierno que en efecto es un presupuesto más alto que del año pasado, pero que hay un dinero que es pago de deuda que no se estaba pagando. Eso es un racional en el sentido de que hay que pagar la deuda, ¿no? En virtud del problema que hay en cuanto a credibilidad del gobierno con las
casas acreditadoras. No, la parte de la deuda, obviamente, ha trabajado el gobierno durísimo en los últimos 20 años. a otros gastos incluidos en el presupuesto. O sea, la deuda la tenemos ahí básicamente porque el gobierno se ha encargado de coger prestado durante los últimos 20 años para pagar gastos operacionales. Así que esa deuda ha estado creciendo y como esa deuda crece también el servicio de la deuda. Así que obviamente hay que usar más recursos que no se utilizaron de una forma eficiente para lograr inversión, crecimiento económico, que la economía creciera, y tenemos esta situación ahora que tenemos que buscar recursos del sector productivo, que es el problema, que el que crea la riqueza, para compensar al gobierno de Puerto Rico. O sea, y esas dos medidas, porque aquí el punto de conflicto era el llamado business to business, sobre todo lo relacionado con servicios, porque lo relacionado con tangibles, con muebles o cualquier tipo de producto que se utiliza por los negocios, el uso de esos, incluso de esos tangibles, se iba a agravar. Ahora, el asunto de los servicios era difícil para fiscalizar y trajo grandes preocupaciones en el sector económico del país, en el sector empresarial. Esa medida, esas dos medidas para sustituir ese ingreso, ¿qué le parecen? Revertir las tasas y aplicar una patente, una especie de patente. Bueno, el asunto de la patente nacional es una política económica terrible para los negocios. Estamos hablando de que los negocios van a tener que pagar contribuciones aunque no ganen dinero. Aquí no estamos hablando de... Sí, porque es del bruto, no es del neto. Es del bruto. Así que aquí estamos diciendo exactamente que los negocios en Puerto Rico, no importa que ganen dinero, tienen que pagar contribuciones. Y obviamente, en términos de la capacidad productiva de Puerto Rico y de quién está creando la riqueza, plantea un problema tremendo de formación de capital y de crecimiento económico. Por ejemplo, en los últimos 6 años, el gobierno de Puerto Rico, su inversión fue, de todo el gobierno de Puerto Rico, una octava parte de todo lo que se invirtió en Puerto Rico. El resto lo invirtió el sector privado. Así que estamos hablando de que el gobierno no asume un rol agresivo por el lado de la inversión, pero se convierte en un consumidor más. ¿Y qué pasa con el consumo? El consumo, en el caso particular de Puerto Rico, lo que sucede es lo siguiente: el componente más importante de consumo en Puerto Rico es importado. Así que no revierte la economía, se va fuera de Puerto Rico y no incrementa la capacidad productiva de Puerto Rico. Esa medida de la patente, sin embargo, tiene, por lo menos hasta donde yo tenía entendido, tiene una duración de solo 2 años. ¿Eso cambia algo, mejora algo el asunto? Es temporera, aparentemente. Bueno, eso era temporero en la ley 154. Cuando Fortuño aprobó la ley 154 del impuesto a las patentes, bien similar a a las empresas foráneas, era por 4 años. Y el impacto... Y se iba reduciendo, Sí. Obviamente, lo elevaron este año, ya lo elevaron a 4% y le extendieron. Así que aquí los impuestos que se ponen nunca son temporeros, siempre son permanentes. O sea, que decir que 2 años no... A final de cuentas, cuando lleguen los 2 años van a extenderlo igualmente, entiendo usted. Pero si este presupuesto tiene aumento de sueldo a los empleados públicos, o sea, no ha pasado nada en Puerto Rico y tenemos aumentos para los empleados públicos. ¿Cómo es posible eso? De 70 a 160 dólares mensuales a 40,000 empleados públicos. ¿Y por qué razón? O sea, ¿cuál es el cambio en productividad que ha habido? ¿Qué injerencia, qué cosas estamos haciendo bien en Puerto Rico, en el gobierno, que merecen que tengan un aumento de sueldo en medio de la crisis económica? Si estuviésemos hablando de que tenemos que traer los empleados públicos a las mismas condiciones que están en el sector privado, perfecto, pero eso no es la realidad. La realidad es que en los últimos 6 años, muchos mercados en Puerto Rico reales se han afectado en términos de compensación, pero el gobierno no ha sufrido ningún cambio. Brevemente, quiero ir al asunto de las tasas contributivas corporativas, devolverlas a lo que había antes de 2011, que es una de las medidas para suplir lo que el business to business no va a dar. Esa medida en particular. Mira, el problema del impuesto a las corporaciones, y esto yo lo he discutido algunas veces, es bien sencillo. El impuesto que se le pone a las corporaciones es porque las corporaciones son un blanco fácil de un mensaje populista. Pero ellas no se han quejado mucho de esta, porque... Es que no tiene que ver con quejarse. Muchas lo van a poder deducir de la planilla federal. Pero es que no tiene que ver con quejarse. O sea, no tiene que... El asunto teórico que hay detrás de este asunto es que la corporación, a pesar de que existe como un ente jurídico, no recibe la incidencia del impuesto. Eso no existe. Tiene que ser un cuerpo el que recibe la incidencia. Pueden ser los accionistas, pueden ser los trabajadores, pueden ser los suplidores, pueden ser los clientes. O sea, ¿cómo se distribuye esa contribución sobre ingresos a las corporaciones entre todos los participantes del sistema económico? Es una sorpresa. Lo que pasa es que las corporaciones son un blanco fácil porque obviamente son grandes, ganan dinero y hay que poner un impuesto. Lo que me lleva a la próxima pregunta, que es casi la última. Se hablaba de no tocar lo más posible al ciudadano. ¿Esto lo logra? El impuesto es para los ciudadanos. O sea, el único que va a pagar contribuciones más en Puerto Rico es el sector privado. Todos los consumidores van a pagar más impuestos, todas las empresas van a pagar más impuestos, todos los inversionistas van a pagar más impuestos. El único que se beneficia de ese impuesto es el gobierno de Puerto Rico. Ahora sí, mi última pregunta. Se ha descrito esto como la madre de todas las crisis.
¿Lo es? ¿Estamos al borde del precipicio? ¿Todavía, aún después de hoy? Bueno, yo creo que con este impuesto que se ha levantado, la crisis no va a ser la crisis fiscal de una degradación de los bonos de Puerto Rico, va a ser cómo nosotros vamos a lograr incrementar la tasa de crecimiento de la economía cuando el sector que estaba invirtiendo ya no va a tener tantos recursos para invertir, el sector que lo único hace consumir, que es el gobierno, no va a seguir consumiendo. ¿Quién va a asumir el rol de invertir en la actividad económica en Puerto Rico, en la infraestructura, en las carreteras, en las fábricas, si el gobierno de Puerto Rico asume un rol de únicamente ser el consumidor? ¿Quién va a hacer eso cuando el sector privado no tenga los recursos? Gracias, Antonio Rosado, economista, por estar con nosotros esta noche. Al regreso, no podía faltar la opinión de Jay Fonseca. En un momento, su reacción a lo sucedido esta noche. Ya volvemos. Regresamos a este especial de Telenoticias Puerto Rico al borde del precipicio. El acuerdo logrado esta noche viene luego de reuniones, controversias y tranques. Echemos un vistazo a lo ocurrido antes de la noche de hoy. Desde el mismo proceso de transición se anticipó que ante la realidad fiscal del gobierno, algún tipo de remedio doloroso era inevitable. ¿Hay una medicina aquí envuelta? Sí. El dinero tiene que aparecer. Temprano en la preparación del nuevo presupuesto de casi 10 billones de dólares, el Departamento de Hacienda supo que sus recaudos se quedaban cortos para llegar a esa cifra. Buscar bolsillos de donde obtener los 1.400 millones de dólares que faltan y así evitar una degradación a chatarra del crédito del gobierno central se convirtió en un verdadero dolor de muelas. La propuesta que se radicó en el presupuesto puede ser mejorada. El proyecto de la Cámara 1073 incluyó un catálogo de medidas impositivas sobre las que ya a esta hora hay consenso. Ahí están el aumento al impuesto a los cigarrillos, el límite a la deducción de intereses hipotecarios y la sobretasa contributiva a los cuentapropistas que ganan más de $200,000 anuales. Ya se acordó además la ampliación de la base del IBU, eliminando las exenciones en las compras que hacen comerciantes, cooperativas, hospitales y permitiendo el cobro en servicios de telefonía corporativos. El mayor escollo lo provocó la idea de aplicar el nuevo IBU de 6.5% que entraría en vigor en diciembre 1 a las transacciones de bienes y servicios entre negocios, el llamado business to business. La reacción fue virulenta. Industriales, empresarios, detallistas, profesionales y banqueros maldijeron la idea en audiencias legislativas y foros públicos. Estamos en una crisis seria. Y yo todo lo que oigo del sector privado es un lamento borincano. Los legisladores reaccionaron sobre todo por el cobro en los servicios y en defensa de los pequeños y medianos comerciantes. Yo no puedo agravarle más unos costos que no pueden sostener y los ponen en una desventaja total con grandes empresas que sí lo pueden absorber. La eliminación del business to business comenzó a cobrar fuerza en el debate público, pero el gobernador tiró la raya. Puede sufrir cambios, pero no se va a eliminar. El Senado y la Cámara ya habían comenzado a presentar sus enmiendas para modificar o sustituir los ingresos del business to business, estimados en unos $800 millones según Hacienda. Aplicar lo que en inglés llaman un gross receipts tax, o sea, un tax sobre las ventas brutas, que es similar a cómo se paga la patente. Una versión de la idea de Villamil se mantuvo viva y permitiría cobrar unos $500 millones, restituir al 39% y por 2 años la tasa contributiva de las corporaciones añadiría otros 250 millones. Ambas cámaras insisten en que la fiscalización de Hacienda tiene que optimizarse, lo que requerirá inversión y tiempo a fin de cobrarle a los que no pagan o a los que ocultan ingresos y cumplir con las expectativas de recaudo. Pasamos de inmediato con Jay Fonseca, quien nos ofrece su opinión sobre las medidas de consenso adoptadas esta noche. Jay. Muchas gracias, licenciado. Bueno, tengo un problema y es muy sencillo. Y es que en Puerto Rico, el que se inventó la ley, se inventó la trampa. Y estas medidas todas tienen maneras muy fáciles de evadir en cuanto a contribuciones se refiere. Por ejemplo, en Puerto Rico se enmendó en la pasada administración y de hecho, bajo Aníbal Acevedo Vilá también, se enmendó el que los empresarios pueden coger prestados sin presentar estados auditados
después de 3 millones. Antes era después de 1 millón. Si iban a solicitar $1 millón prestados, tenían que presentar estados auditados. Ahora no, ahora es después de 3 millones. Así que ¿cuánta gente ahora con este IBU agrandado y cuánta gente ahora con esta patente estatal va a lograr evadir contribuciones? Montones que van a buscar la forma de hacer parecer como que realmente su volumen de negocios es mucho menor a lo que realmente es su volumen de negocios. ¿Por qué? Porque nadie las audita y el Departamento de Hacienda no audita tus planillas. Imagínate, va a auditar las de tantas otras personas, ¿no? La teoría es que sí podrían hacer auditorías, pero sabemos que Hacienda es bastante ineficiente en el cobro del IBU. ¿Qué va a hacer con estas nuevas restricciones que están poniendo al comercio? 1. 2. Hacer un sistema tan complejo, contributivo, y mis estudios en contabilidad que pueda respaldar lo que estoy diciendo, es parte del problema que tenemos en Puerto Rico. Es mucho más sencillo poner una contribución ajustada en un % específico para todo el mundo y eso evita la evasión y evita precisamente la confusión y fomenta y facilita la fiscalización. Poner un incremento gradual conforme a las ventas, comprendo perfectamente la movida. Sin embargo, podría terminar nuevamente siendo un franco fácil para la evasión. Y en Puerto Rico, ya hemos demostrado, no somos capaces de fiscalizar las planillas, el IBU, el arbitrio de la crudita y el arbitrio de la gasolina y tantos otros arbitrios. Por tanto, sabemos que va a haber mucho en los pasados 2 meses. Es que no sabíamos qué rayo iba a pasar. Y si algo es malo en el sector de las finanzas, es precisamente la incertidumbre. De hecho, hay una prima de riesgo de incertidumbre de gobierno. Y en Puerto Rico, aparentemente, cuando se hacen los programas de gobierno, lo que se hace es un chichichijá, un chiste, una bachata, una bayolla. Porque, ¿de qué sirve un plan de gobierno, un plan de administración, cuando realmente, a la hora de gobernar, no saben ni lo que van a aprobar? Y llegan al poder y dicen, ay, ¿y qué vamos a hacer ahora? Entonces, ¿para qué son las plataformas de gobierno? ¿Para qué escriben ese documento de 200 y pico de páginas? Sin duda eso quedó desnudado en este proceso. Demostraron que no estaban listos para gobernar y que vinieron a ver qué iban a hacer después de que ganaron las elecciones. Al menos hoy sabemos lo que van a hacer. No puedo dar más opiniones porque francamente no tengo todos los detalles y como dice el americano, el demonio está en los detalles y aún no tenemos los detallitos. Adelante, Luis. Gracias, Jay. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición especial de Telenoticias. Puerto Rico al borde del precipicio. Se anticipa que en las próximas horas el liderato legislativo se reunirá con el gobernador, así que no se pierda detalles de esos encuentros, así como reacciones y reportajes sobre lo ocurrido hoy, mañana en Telenoticias 11 AM. A continuación, Alfaz. Que la disfruten y buenas noches.